La razón por la que me encanta tanto estudiar la palabra de Dios es porque allí no solo encontramos personas perfectas que se supieron manejar de acuerdo al propósito de Dios, sino también personas imperfectas que cometieron muchísimos errores de los cuales nosotros podemos aprender hoy en día. Por eso el video de hoy es titulado Aprendiendo de los errores de los personajes bíblicos. Hola y muchísimas bendiciones. Otra vez te saluda Elizabeth Solano dándote la bienvenida a este nuevo video. Como decíamos en la intro, en la Biblia encontramos muchos personajes bíblicos que nos enseñan una lección acerca de su manejo, de sus decisiones y de cómo hicieron las cosas para que nosotros así mismo las podamos imitar. Por otro lado, también el Señor permitió que otros personajes bíblicos cometieran ciertos errores de los cuales nosotros hoy en día pudiéramos aprender algo. Nos vamos a enfocar en este video acerca de estas personas que no se manejaron de la manera correcta para ver qué podemos aprender nosotros de su mal manejo y de sus malas decisiones. Estos personajes bíblicos que cometieron errores no son menos importantes que aquellos que se manejaron bien, porque si bien es cierto que tenemos que tener un modelo a seguir cuando se trata del buen manejo, no menos cierto es que también de los errores que otras personas cometen, nosotros podemos aprender muchísimo. Muchas veces no tenemos que tropezar nosotros mismos con ciertas piedras, sino que podemos ver los errores que otras personas cometieron, las fallas y a dónde les llevó ciertas fallas y ciertos errores para nosotros pues cohibirnos de estos y aprender algo y evitar que eso nos suceda a nosotros. Por eso es que seguimos creyendo que en la Biblia no hay desperdicio. Todo lo que hay en la Biblia es para aprovecharlo. Todo lo que aconteció allí no fue por coincidencia, no fue porque simplemente alguien lo hizo y se escribió allí. El Señor permitió que llegara a nuestras manos todo lo que necesitamos nosotros hoy en día saber para saber cómo manejarnos, pero también cómo no manejarnos. Hablando de esos personajes que cometieron ciertos errores, quiero comenzar con el personaje muy conocido y muy famoso como lo fue José. De José conocemos esa etapa de soñador, pero también conocemos el final de su historia, cuando el Señor cumplió aquellos sueños. Pero entre la etapa del soñador y la etapa del cumplimiento del sueño, hubieron pequeños errores que José cometió y quiero comentarte uno en este momento. En el libro de Génesis capítulo 37, desde el versículo 4 al 5, allí se nos es narrado cómo José tuvo su primer sueño. La Biblia dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. La primera vez que José sueña viene inocentemente a contárselo a sus hermanos, pensando que estos se iban a alegrar por él y que iban a celebrar con él lo que el Señor le estaba profetizando. Se entiende, en primer orden, que José, como un niño que era, quiso compartir esa experiencia, ese sueño con sus hermanos. Pero lo que me llama la atención es que más adelante, en el mismo capítulo Génesis 37, en el versículo 9 nos dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Aquí me llama muchísimo la atención de que José ya sabía que sus hermanos en primer orden le aborrecían y que después del primer sueño aún le aborrecían más. Entonces, enseñanza número 1, aprende a callar lo que el Señor te revela hasta que sea el tiempo de Dios de tú hablarlo. Hay personas a tu alrededor que no van a entender la visión que Dios te está entregando. Hay personas que no piensan igual que tú, que no sienten igual que tú, que ni siquiera tienen el mismo fin, el mismo destino que tú y por ende no van a entender la trayectoria que tú vayas a tomar. Entonces es muy importante que cuando Dios te revela algo, cuando Dios te comunica algo, tú sepas callarlo. La misma situación que estaba enfrentando José le estaba diciendo a él que hiciera un stop, que dejara de comunicar sus sueños. Pero él, tal vez por su falta de madurez en ese momento, su falta de entendimiento, pues era un niño, no supo reconocer esas señales y pues siguió hablando y comunicando. Hoy en día a nosotros nos pasa de la misma manera. A veces comunicamos algo que el Señor no nos mandó a comunicar porque hay sueños que son verdaderamente para tú
comunicarlos o testificarlos, pero hay otras cosas que el Señor te las comunica para ti, para tu espíritu, para un tiempo futuro. Y probablemente lo vas a poder comunicar, pero aún no es el tiempo. Tenemos que aprender que no todo el mundo se va a alegrar con nuestro sueño. No todo el mundo se va a alegrar y va a creer en nuestros proyectos. Recuerden que la Biblia dice que Moisés mandó 12 espías antes de entrar a la tierra prometida, y de esos 12 solamente 2 personas vinieron hablando positivamente. 10 vinieron diciendo algo muy negativo, y eso hizo que la mayoría del pueblo dudara de Dios, por lo cual murieron muchísimos en el desierto. Entonces es muy importante que tú no comuniques todo con todo el mundo, porque muchas personas van a venir con comentarios o opiniones hacia ti contrarias a lo que tú estás viendo en lo espiritual. Entonces te va a crear a ti duda, miedo, inseguridad, y puede ser que frenes y te detengas en el momento de cumplir lo que el Señor te ha mandado a hacer. Así que comienza a dar pasos en el sueño, en el propósito, en el proyecto que el Señor te haya entregado, y luego más adelante siéntete libre de comunicárselo cuando ya tú sepas que el Señor te ha dado luz verde para hacerlo. El segundo personaje bíblico que vamos a estar viendo en el día de hoy es Sansón. Conocemos la historia de Sansón y sabemos que este fue escogido para libertar al pueblo de Israel de aquella opresión que estaban viviendo bajo el pueblo de los filisteos. La Biblia dice que Sansón desobedeció el mandato de Dios mezclándose con una filistea y tomándola como esposa, en contra incluso de voluntad de sus padres. Pero en lo que me quiero enfocar en este momento es en lo que dice el capítulo 16, versículo 6. Y es que Dalila comenzó a interrogar a Sansón para saber dónde estaba el secreto de su fuerza. Ella quiere saber esto para poder quitarle su fuerza y poder entregarlo a él en manos de los filisteos para que estos le destruyeran. Por eso Sansón le miente la primera vez y le dice que él perdería sus fuerzas si él fuera atado con 7 miembros verdes, lo que ella hizo para que él perdiera su fuerza. Luego lo puso enfrente de los filisteos para que estos acabaran con él, pero como era mentira, no funcionó y él no perdió sus fuerzas, sino que se pudo defender. Ella pues le reclama a él y le dice que por qué le engañó y por qué le mintió, y él entonces una segunda vez le dice que él perdería sus fuerzas si le ataran fuertemente con cuerdas nuevas que no fuesen usadas. Esta mujer pues una vez más le cree y lo ata a él con cuerdas y lo pone otra vez frente a los filisteos para que estos acaben con él. Pero como era mentira de nuevo, pues ellos no pudieron con él, sino que Sansón rompió las cuerdas y se defendió. Esta mujer otra vez le reclama a Sansón que por qué le mintió, y él una vez más le miente y le dice que él perdería sus fuerzas si le hicieran 7 trenzas en su cabello. Ella pues le treza el pelo, le hace 7 trenzas y se lo entrega o lo pone, lo expone, ¿verdad?, frente a los filisteos para que ellos acaben con él. Lo que sucede otra vez es que él se defiende, puesto que él no perdió su fuerza con estas 7 trenzas. Y aquí hay algo muy interesante, y es que Dalila, con un espíritu de chantaje, ¿verdad?, comienza a decirle a él y a reclamarle que él no la ama, que si él la amara le diría su secreto de sus fuerzas, y comienza pues a hacerle todo un espectáculo. Sansón se deja convencer de esto y al final le dice la verdad y le dice que él perdería sus fuerzas si le cortasen el pelo. Obviamente ella le corta las 7 trenzas y lo expone frente a los filisteos, y esta vez sí, los filisteos le atan y se lo llevan. De aquí sacamos la segunda enseñanza de hoy, y es que aprende a leer las personas. Es muy importante que aprendamos a leer las personas, a reconocer las personas que son leales, a agradecer las personas que han sido buenas con nosotros, pero también a aprender y reconocer las personas que no son de fiar. No es para contender, ni mucho menos para tener enemistades, pues a veces perdonamos a alguien y esa persona da un cambio radical y es más leal de lo que había sido anteriormente. Esto solamente se trata de que tú necesitas aprender, de que tú necesitas madurar y de que tú no puedes tropezar siempre con la misma piedra. Dalila le estaba demostrando a Sansón que era desleal, le estaba demostrando que era una traidora, le estaba demostrando que es una chantajista y una mentirosa. Y aún así Sansón estaba aferrado a complacerla a ella. Al principio del capítulo 16 de Jueces, la Biblia dice que Sansón estaba enamorado de ella. Tal vez por esto él quiso complacerla de esta manera, pero ella solo estaba buscando el fin de él para poder afiliarse
con su pueblo los filisteos. El tercer y último personaje del día de hoy que vamos a ver es a Moisés. Moisés fue un aliado de Dios desde su nacimiento. Dios le salvó la vida cuando estaban matando a todos los hijos varones y él tuvo el privilegio de crecer como príncipe en la casa del faraón. Sin embargo, Moisés cuando creció abandonó esa vida de príncipe y decidió no ser parte del pueblo de Egipto, sino de su pueblo hebreo. Y asimismo, por esa lealtad, el Señor lo escogió con un propósito inmenso como el de liberar su pueblo de la esclavitud y llevarlo hacia la libertad. Conocemos la historia y sabemos cómo fue esta trayectoria, ¿verdad? Que no fue nada fácil, pero lo que me gusta es que Moisés conoció a Dios de una manera poderosa. Él fue un hombre que pudo hablar cara a cara con él, que pudo hablar de tú a tú con él, incluso en una situación hasta aconsejó a Dios en un momento que Dios quería exterminar al pueblo de Israel, aunque sabemos que Dios permitió esto, ¿verdad? Para probar a Moisés y también para dejarnos una enseñanza a nosotros hoy en día en la Biblia, pero eso es algo impresionante, el nivel que Moisés pudo alcanzar. Lo impresionante más que esto es, pero que Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés solo la pudo ver de lejos y la razón de esto es la siguiente. Sabemos que mientras el pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida, tuvo muchísimos obstáculos que enfrentar, aparte de muertes, castigos por desobediencia y guerra, pero hubo otra cosa más que ellos sufrieron también, como el hambre, por lo cual Dios le mandó maná del cielo, pero también sed. Cuando ellos tuvieron sed y no tenían agua que tomar, Dios le habla a Moisés en Éxodo 17:6 y le dice: He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Aquí en esta parte Dios le está ordenando a Moisés que con su vara golpee la peña para que de allí brote agua y el pueblo pueda tomar. Lo que me llama la atención es que más adelante, cuando el pueblo vuelve a tener sed, dice la Biblia en Números 28 que Jehová le volvió a hablar a Moisés y le dijo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. En esta ocasión, Dios no le dice a Moisés que golpee la peña, sino que le hable a la peña. Sin embargo, Moisés, llevándose de lo que ya había experimentado, llevándose de lo que ya había hecho anteriormente, no le habla a la peña como Dios le dice, sino que la golpea, porque así le había funcionado la primera vez. Esto no le agradó a Dios, sino que Dios le dice en Números 20, versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Esta decisión de Moisés, Dios la interpretó como que él no creyó en Dios. Esta fue una maniobra que Dios quería hacer delante del pueblo para enseñarle su poder y su soberanía y por ende ser santificado y glorificado delante del pueblo. Pero Moisés de algún modo como que le quiso robar la gloria a Dios en ese momento y tomó el protagonismo y golpeó la peña porque era lo que él sabía hacer. El consejo número 3 en este video entonces es el siguiente: deja que Dios haga como Él quiera. Muchas veces le estarás pidiendo algo al Señor y querrás que Él lo haga de alguna manera o en algún momento, pero tú tienes que entender que aunque Dios lo hizo de alguna manera antes, tal vez en el futuro o en el presente, Él lo quiere hacer de una manera diferente, a través de una persona diferente, en unos tiempos diferentes. Entonces no quieras tú encajar al Señor en una gaveta y decir: no, porque Dios no obra así, no, porque eso no es de Dios, no, porque Dios no habla de esa manera. Deja a Dios ser Dios y tú solamente sea un hijo obediente. Y aunque no entiendas lo que Dios te está diciendo, simplemente deja que Dios obre, deja que Dios haga y no entorpezcas más el propósito del Señor. Porque cuando hacemos esto, le estamos demostrando a Dios nuestra ansiedad, le estamos demostrando a Dios nuestra falta de fe. Eso es de mucha ofensa para Dios, porque nosotros jamás vamos a saber más que Dios lo que necesitamos ni lo que nos conviene. Por ende, aunque no entiendas lo que Dios te esté diciendo y aunque parezca que nada esté aconteciendo, deja que Dios haga, espera en Él, no te impacientes, porque sus propósitos son más altos que los nuestros. Así que en la tarde de hoy hemos aprendido a callar las promesas
los proyectos, las cosas que el Señor nos dice hasta que sea el tiempo y el Señor nos indique pues que podamos comunicar estos. Pero también hemos aprendido a no tropezar con la misma piedra, pedirle al Señor que nos muestre y nos revele las personas confiables, las personas leales que tenemos a nuestro alrededor, pero también las personas que tal vez no lo sean para nosotros pues cuidar nuestro corazón. También hemos aprendido a dejar que Dios haga de la manera que Él quiera hacer y a no perder la paciencia, sino a obedecerle en todo tiempo. Esto será todo por hoy. Si te gustó este video y te gustaría una segunda parte de los errores de personajes bíblicos, porque verdaderamente hay muchos de cuales podemos aprender, déjamelo en los comentarios y yo estaré haciendo una segunda parte de este video para que sigamos aprendiendo a cómo no manejarnos según la palabra de Dios. Antes de finalizar, permíteme dejarte con un versículo bíblico que este se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí dice que toda la palabra de Dios, no una parte, sino toda. Aún los errores cometidos que están en la Biblia son para instruirnos, para redarguirnos y para enseñarnos y prepararnos. Así que espero que este video te haya ayudado, te haya gustado y te haya bendecido. Déjame un me gusta si fue así, suscríbete a este canal para que no te pierdas los próximos videos. Será hasta la próxima. Bendiciones.